Historia de la filosofía, sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Capítulo 9. La revolución de las ideas. A veces puede parecer que las teorías de los filósofos son pura comedura de coco, elucubraciones ingeniosas o aburridas, pero que poco o nada tienen que ver con lo que de veras ocurre en el mundo. La gente práctica, aseguran algunos, quizá muchos, no se preocupa por las ideas filosóficas, sino por la vida real, la política, la economía, el fútbol y otras cuestiones igualmente urgentes. Las cosas que dicen los filósofos, pobrecillos, solo interesan a otros filósofos o a gente tan chalada como ellos, que viven en las nubes. Más o menos, comentarios como estos le hizo burlona una señora a comienzos del siglo XIX al escritor escocés Thomas Carlyle, quien trataba de convencerla de la importancia y hasta del peligro que encierran las ideas de los filósofos. Como única respuesta, Carlyle señaló al estante de su biblioteca que albergaba las obras de Voltaire, Rousseau o Hume y comentó: ¿Ve usted esos libros, amiga mía? Pues la segunda edición de cada uno de ellos se encuadernó con la piel de quienes se habían reído de la primera. En efecto, no cabe duda de que el clima intelectual crítico, irreverente y hasta rebelde fomentado por los ilustrados y por la enciclopedia fue determinante en la ideología de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789. Ese acontecimiento político conmocionó a Europa tanto en sus instituciones como en su manera de pensar. Por una parte, despertó una ansia inédita de libertad política y mental, de igualdad y de fraternidad popular. La compartieron muchos de los espíritus más cultos y generosos de la época, incluso gente tan escasamente revoltosa como Kant. Por otro lado, el terror sanguinario de aquellos sucesos alarmó a otros muchos, que compartían la triste constatación que hizo Madame Roland, tan entusiasta de la revolución al principio, cuando tuvo que ir a la guillotina. Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? De modo que todo el siglo que sigue al llamado de las luces estuvo marcado intelectualmente por las consecuencias de la gran revolución francesa, así como de la que poco antes hubo en Norteamérica contra Inglaterra y luego en las diversas colonias de la América española. De ese modo nacieron nuevos pensamientos revolucionarios y también otros conservadores, partidarios unos de imponer la justicia y otros de preservar a ultranza la libertad, sin que faltasen quienes pretendían conciliar lo mejor de ambos campos. En el terreno de la filosofía, esa no fue desde luego una época monótona ni aburrida. Como ya hemos señalado, uno de los pensadores más influyentes fue sin duda Kant, el maestro de Königsberg. Intentó en su obra señalar la capacidad, aunque también los límites de la razón y establecer la autonomía ética de la persona humana y su correlativa dignidad por encima de instituciones y fronteras. Pero quienes siguieron por el camino abierto por él no se atuvieron a todas sus prevenciones y cautelas, sino que le desbordaron en uno u otro sentido. Ya hemos visto en casos anteriores que en la carrera de relevos de las filosofías se es fiel a lo que nos enseña el que nos precede, traicionándole lo mejor y más razonablemente posible. Así se portaron respecto a Kant pensadores tan distinguidos como Fichte, Schelling y sobre todo Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart y estudió en Tubinga, donde fue compañero del también filósofo Schelling y del gran poeta Hölderlin. Los tres jóvenes siguieron con entusiasmo los acontecimientos revolucionarios de Francia y hasta plantaron juntos un árbol de la libertad para conmemorarlos. Pero a diferencia de otros, Hegel sintió un entusiasmo no menor por Napoleón, al que consideraba prolongación y heredero lógico de la revolución. Al verlo entrar en Jena durante su gira de conquistas por Europa, lo admiró como si fuera el alma del mundo, montado a caballo.
Más difícil todavía cuando años después celebró al muy jerárquico y bastante autoritario Estado prusiano como la mejor realización histórica de la razón absoluta. También siguió considerando la Revolución Francesa una magnífica salida de sol, una sublime conmoción, una exaltación del espíritu que ha hecho estremecer al mundo de emoción. Friedrich Hegel. Dentro de su pensamiento, estas diversas y para algunos contradictorias fidelidades no encierran ninguna paradoja. Desde nuestro punto de vista subjetivo, de individuos pensantes, ciertos sucesos del mundo nos parecen dignos de aprecio racional y otros, en cambio, los tenemos por absurdos o aborrecibles. Para Hegel, en cambio, todos son expresión necesaria de una misma razón que se va desplegando en pasos concatenados a lo largo de la historia humana. Su divisa es todo lo racional es real y todo lo real es racional, porque para Hegel la razón no es solamente una capacidad de los individuos finitos sometida a las limitaciones que señaló Kant, sino la estructura dinámica de todo lo que existe. El sujeto comienza a pensar a partir de su condición finita y empírica, desde luego, pero después el propio despliegue de la razón debe llevarle hasta ampliar su perspectiva y fundir lo finito en lo infinito y absoluto. Esta aventura intelectual es narrada en su obra más fascinante, Fenomenología del Espíritu. Partamos de lo más sencillo y seguro, ahora es de día. Esta verdad merece ser consignada y la apunto en un papel. Dejo pasar unas pocas horas y vuelvo a releer esa nota. ¡Sorpresa! La verdad obvia y evidente se ha convertido en falsedad, porque ahora ya no es de día, sino que reina la noche. ¿Tendré que desesperarme, caer en el escepticismo? No, más bien debo aprender que la razón no es estática y limitada, sino dinámica y en marcha hacia la totalidad. Este recorrido que se realiza dentro de nosotros en tanto que maduramos intelectualmente, pero también a lo largo de la historia misma de la humanidad, es el argumento del libro. Se va pasando en él repaso a la percepción, el entendimiento y a la lucha por el poder entre el Señor y el siervo, la ilustración, la revolución y el terror, el positivismo científico, etc. Como casi todo el resto de la obra hegeliana, la fenomenología es muy difícil de leer, aunque habla de asuntos que en último término nos interesan a todos. En otro caso, no sería un filósofo. Hegel escribe principalmente para técnicos y profesores de filosofía, lo que hace la mayoría de su obra inaccesible al principiante y sumamente oscura para muchos que no lo somos tanto. Pero por supuesto ni más ni menos profunda que la de autores más directamente comprensibles como Montaigne, Hume o Rousseau. Hegel escribió también una monumental ciencia de la lógica, que es algo así como el Everest de los varios y abrumadores 8000 que el aprendiz de filósofo debe leer para adquirir respetabilidad. La lógica de Hegel no trata de cómo se argumenta, sino de cómo se piensa. En otras lógicas, por ejemplo, la de Aristóteles, se señalan los tipos de razonamiento erróneos, pero en la de Hegel, cada paso de la razón es válido y también necesariamente falso, porque solo el conjunto universal de la razón realizada en el mundo, la idea total y absoluta, puede aspirar a ser considerada la verdad. Esta forma paradójica de avanzar en el pensamiento, un paso adelante, otro atrás y luego dos adelante, es llamada dialéctica y constituye la aportación más fructífera de Hegel al procedimiento intelectual. Según la dialéctica, la razón establece primero una afirmación o tesis, después comprende las objeciones que la invalidan y pasa a negarla en la antítesis, para, a continuación, retomar una y otra en la síntesis, que va más allá de ambas recogiéndolas y superándolas. El ejemplo más citado de la dialéctica está al comienzo mismo de la lógica. El punto de partida es el ser, que no es esto, ni aquello, ni nada determinado, solo el puro y vacío hecho de ser. Pero si el ser no tiene determinaciones ni contenidos, resulta que es nada, o sea, que se identifica con lo que parece desmentirlo, la nada, lo que precisamente no es,
pero cuando estamos ya en la nada, vemos que al menos es eso, nada, o sea, que a su vez modo es, y el tránsito de la nada al ser es el devenir, que recoge la afirmación primera y la negación que la sigue en un movimiento que va más allá. Complicadillo, ¿no? Pero 500 páginas más adelante ya se acostumbra uno. Los individuos moralmente autónomos de Kant impresionan poco a Hegel. Cada cual puede actuar de acuerdo con su personal pauta ética, pero no debe pretender que su moralidad se imponga al mundo. O quizá puede obrar de acuerdo con sus pasiones. Para Hegel, nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión, pero la pasión tampoco puede dictar la más alta norma ética, por imprescindible que sean las acciones individuales. En realidad, la sustancia ética, efectiva y verdadera, se va formando a base de las aportaciones individuales que terminan cristalizando en instituciones históricas. La más madura de todas ellas es el Estado, y si es prusiano, mejor que mejor. Culminación del despliegue de la idea en la historia y por tanto punto final de la misma. La filosofía más elevada y consecuentemente racional no se adelanta proféticamente a la historia, sino que viene después de ella para consolidar idealmente lo ya ocurrido. Porque según la metáfora de Hegel, el ave de Minerva, la lechuza, emblema desde la antigüedad de la filosofía, no echa a volar hasta el crepúsculo, cuando ya el día y sus acontecimientos han terminado. Los mejores discípulos de Hegel fueron, como ya hemos visto que suele pasar, quienes más decididamente aprovecharon su enseñanza, pero invirtiendo su sentido. Por ejemplo, Ludwig Feuerbach, para quien la filosofía del futuro no debía consistir en fundir lo finito en lo infinito, sino justamente en lo contrario, o sea, revelar que ese infinito llamado idea absoluta, Dios o cosa parecida está realmente en lo finito, que es el hombre. Filosofías como la de Hegel, con todos sus méritos, no son en realidad más que teologías, y la auténtica filosofía venidera tendrá que ser una antropología, es decir, un saber centrado en la infinitud abarcada por el ser humano. Feuerbach explica que la esencia del cristianismo consiste en magnificar los atributos que descubrimos en el hombre: compasión, amor, afán de justicia, etc., y proyectarlos en la gran pantalla del cielo como parte del perfil gigantesco de Dios Jesucristo. El Dios de los cristianos es un ser humano idealizado en el que brillan con fulgor de absoluto todas las capacidades que los mortales tenemos como virtudes, aspiraciones o proyectos. En otras religiones, por el contrario, lo que la creencia idealiza es la relación del ser humano con la naturaleza, hecha de temor y respeto ante su fuerza, así como de reconocimiento de nuestra pequeñez frente a ella. Sin duda, el más destacado seguidor de Hegel fue Karl Marx, que no solo fue filósofo, sino también economista, periodista y político. No se dedicó a la enseñanza universitaria, aunque estaba calificado para ello, sino que se entregó a la crítica de las instituciones y a la agitación revolucionaria, colaborando en diversas publicaciones radicales de izquierda y padeciendo el hostigamiento de las autoridades, lo que le llevó de Alemania a París, después a Bruselas y más tarde a Londres, donde murió y está enterrado en el cementerio de Highgate. En París se hizo amigo de Friedrich Engels, su fiel compañero y también colaborador en gran parte de sus obras, así como su mecenas durante los últimos años en Londres. Con él escribió el Manifiesto del Partido Comunista, una pieza magistral de literatura subversiva cuya enorme influencia no solo intelectual, sino histórica ha llegado hasta nuestros días. Pero fue en Londres, y más concretamente en la excelente biblioteca del Museo Británico, donde escribió El Capital, una obra monumental e inacabada en la que expone sus ideas sobre economía, historia y filosofía política. Marx se interesó mucho por la obra de Feuerbach,
porque sostiene que todo pensamiento crítico comienza por la crítica a la religión, pero le parece que éste se mantiene exclusivamente en el terreno de la teoría y el debate ideológico. En la última de su tesis sobre Feuerbach, contrasta esta actitud con la suya propia. Hasta el momento, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Durante siglos, los pensadores han pretendido dedicarse a una contemplación desinteresada del mundo, pero Marx, como Platón, quiere utilizar su reflexión para combatir la tiranía y emprender una mejor organización de la sociedad. Si la filosofía no tiene efectos prácticos, incluso revolucionarios, será solamente otra modalidad de opio del pueblo, como la religión, que no sirve más que para adormecer a los ciudadanos y acostumbrarles a que se resignen a la injusticia social. El propósito de Marx es dar la vuelta a la dialéctica hegeliana y apoyarla sobre los pies en lugar de sobre la cabeza. O sea, en vez de convertir a la idea absoluta en la última etapa del despliegue de la razón, poner en ese lugar privilegiado el descubrimiento de la condición material de la vida humana. Hegel cree que es la conciencia, en forma de razón, religión o arte, lo que determina el ser del hombre, pero Marx le corrige. Es el ser humano en su materialidad, es decir, en sus relaciones sociales, laborales, económicas y en su desarrollo técnico, el que determina lo que los hombres van a pensar filosóficamente, van a creer religiosamente o van a admirar como arte sublime. Lo que mueve la dialéctica universal no es la idea, sino la materia, que en el caso humano no es nunca mera cuestión de átomos y mecánica, sino de confrontación social y luchas por el poder. Karl Marx. En sus obras sobre economía política, Marx denuncia lo insostenible del sistema productivo de su época. Los propietarios de los medios de producción industrial, es decir, los capitalistas, compran la fuerza de trabajo del proletariado cada vez a precio más bajo, de modo que van convirtiendo a los obreros primero en explotados y luego en pobres miserables. Es cierto que los burgueses capitalistas fueron imprescindibles históricamente para acabar con el feudalismo y la aristocracia, pero ahora se han convertido en un obstáculo para que llegue a realizarse la futura sociedad, sin clases ni jerarquías sociales, en la que se emanciparán los trabajadores proletariados y todos seremos igualmente propietarios de lo común. De ahí el nombre de comunismo. Por tanto, la revolución social no es una exigencia moral ni un imperativo ético, sino una necesidad histórica que debe acelerarse sublevando por medio de la crítica y el adoctrinamiento a los explotados que aún no saben que lo son en el terreno económico. Marx describió con bastante acierto la situación de su época, los comienzos de la era industrial, pero no previó que las propias luchas sociales fomentadas por su pensamiento corregirían muchos de los males que señalaba y frenarían la pauperización de los trabajadores. Los verdaderos triunfos revolucionarios que consiguió su doctrina no consistieron en un cambio de gobierno tras una guerra civil, que era lo que muchos esperaban e intentaron a lo largo del siglo en varios países, sino en conquistas como el estado de bienestar, la seguridad social en materia de salud y educación, etc., arrancadas por la fuerza de los capitalistas que precisamente querían evitar así males mayores. En cambio, en algunos países en que aparentemente triunfó y exterminó a sus adversarios, la Rusia soviética primero, luego la China de Mao, la Cuba actual, etc., el comunismo marxista se convirtió en justificación ideológica de dictaduras sanguinarias que acaban con las libertades sin propiciar realmente la justicia ni el desarrollo social. En tales casos, es lícito recordar que el propio Marx dijo en alguna ocasión: «Yo no soy marxista». Es frecuente que los filósofos hayan sido críticos con las ideas de sus colegas pasados o presentes, pero casi siempre han guardado las formas corteses y al menos cierta apariencia de respeto por ellos. Una notable excepción a esta regla fue Schopenhauer,
que atacó con pocos miramientos a los idealistas Fichte, Schelling y sobre todo a Hegel, al que calificó de farsante, criatura ministerial y cabeza de alcornoque, entre otras lindezas. A su juicio, estos representantes de la filosofía académica prusiana son simples burócratas que pervierten la verdad y no pretenden más que transmitir ideas edificantes en apoyo del Estado y de las instituciones. Nunca entristecen ni preocupan a nadie, porque en el fondo su mensaje es siempre teológico, una variante disimulada del optimismo metafísico inaugurado por Leibniz. Arthur Schopenhauer nació en Danzig, en la actual Polonia, hijo de un comerciante que se volcó en su educación y de una madre novelista con cierto éxito popular, a la que detestaba cordialmente y que le devolvía igual mundo la muerte de su padre. Quizás su suicidio le ahorró el disgusto de tener que dedicarse al comercio y le proporcionó una renta suficiente para poder practicar la filosofía, su auténtica vocación. Recién cumplidos los 30 años publicó su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, que para su gran indignación pasó inadvertida durante décadas. Intentó dar clases en la Universidad de Berlín, pero con poquísimo éxito. Se desempeñó en poner su curso a la misma hora que el de Hegel, entonces en pleno auge de su fama, y no consiguió audiencia, lo que tampoco aumentó su simpatía con su celebrado colega. Se instaló definitivamente en Frankfurt, donde se dedicó a escribir aprendices y corolarios a su obra principal. A los 63 años los reunió en una compilación llamada Pererga y Paralipomena, en la que se trataba los temas más diversos, desde consejos sobre el amor y las mujeres hasta consideraciones sobre los fantasmas, los duelos o la locura. Entonces obtuvo por fin el éxito y el reconocimiento que se habían escapado toda su vida. Murió poco después bastante satisfecho de sí mismo, aunque veneraba clásicos como Platón, Hume o Goethe, a quien había tratado personalmente en las reuniones literarias que organizaba su madre. Para Schopenhauer, el mayor genio filosófico de todos los tiempos fue Kant. No todo Kant le convencía. Desde luego, solo le interesaba el autor de la crítica de la razón pura y se burlaba del piadoso moralista creyente. También el trato de perfeccionar y hacer menos cauteloso el pensamiento kantiano, igual que sus destacados idealistas académicos, pero para ello recurrió a una influencia insólita y verdaderamente original, la sabiduría hindú de las Upanishad, que conoció en la versión del orientalista francés Anquetil Duperron. Desde que algunos de los griegos se acompañaron hasta la India al gran Alejandro, trajeron actitudes allí aprendidas, por ejemplo, de los que llamaron gimnosofistas o sabios desnudos, renunciativos y marginados por la sociedad común. Ningún filósofo se había interesado por los saberes asiáticos como Schopenhauer. Oriente incorpora al pensamiento europeo moderno. Su gabinete de trabajo, desprovisto de cualquier fetiche religioso cristiano, estaba presidido por una imagen de Buda. Schopenhauer asume que los que conocemos de la realidad no es más que nuestra representación de lo que hay, es decir, lo que Kant denominaba el fenómeno, o sea, aquello que causaba en nuestro cuerpo todo lo que está
fuera de nosotros, pero esa representación no proviene de nuestro entendimiento, sino de nuestra intuición vital, a partir de la cual operará después la razón y sus conceptos abstractos. A fin de cuentas, la representación no es sino lo que los hindúes llamaron el velo de Maya, el conjunto de ilusiones producidas por nuestros deseos y apetencias vitales que encubren lo que no les interesa y embellecen lo que prefieren, porque lo que de verdad cuenta para nosotros del mundo es lo que la voluntad que fundamentalmente nos constituye quiere de él, una demanda infinita que siempre desea más y más sin contentarse nunca con nada, anhelando algo nuevo en cuanto conseguimos lo que habíamos apetecido. En verdad no es nuestra razón idealista la que dirige cuanto queremos, sino nuestro salvaje e inconsciente querer el que domina cuanto entendemos y razonamos. Todos los grandes pensadores, desde los griegos, han supuesto que lo que está bien en el mundo es la totalidad en el conjunto y que los males provienen de nuestra individualidad caprichosa y equivocada. Schopenhauer opina lo contrario: el mundo es dolor porque el querer nunca está satisfecho y todo lo que existe es puro apetito de obtener más y más, sin tregua ni objetivo final. Todos los seres sufren cada cual a su modo, porque ninguno se cansa de querer ni consigue de la vida más que insatisfacción, pero precisamente el ser humano puede, por medio de su razón, darse cuenta de este absurdo y frenar su querer, apaciguarlo o incluso, en casos geniales, renunciar a la voluntad voraz, primero por medio del arte que nos distancia del mundo y lo representa sin obligarnos a sufrir de desear. El arte superior de la música, por medio de la cual podemos escuchar a qué suena la voluntad sin vernos implicados en ella. Después, por la compasión, el fundamento de toda moral, que nos hace comprender los sufrimientos del resto de los seres, no solo humanos, sino también animales. Los defensores de la caza o las corridas de toros no encontrarían ninguna simpatía en Schopenhauer y renunciar a causarles daño para imponer nuestros deseos. Finalmente, en la santidad, sin dioses ni clero, desde luego, que hace a unos pocos renunciar a la procreación e incluso al deseo cruel de vivir y les permite dejarse extinguir suavemente en la nirvana, esa nada sin deseos ni estímulos dolorosos de los budistas. Las recomendaciones de Schopenhauer sobre el amor sexual, la política o las relaciones sociales no llegan hasta predicar la santidad misma y la renuncia completa, pero pretenden reducir al mínimo los padecimientos de la vida utilizando el sentimiento común, como a diferencia de tantos colegas filósofos. Fue un excelente escritor, claro e ingenioso hasta cuando habla de temas muy abstrusos. Sus consejos para vivir mejor o quizás un poco menos mal llegaron a ser muy populares y fueron más leídos que el resto de su filosofía. Un ejemplo de sus perspectivas pesimistas en la fábula de los puercoespines en invierno como metáfora de la vida social. Cuando llega el frío invernal, los puercoespines se arriman unos a otros para darse calor, pero no pueden acercarse demasiado porque se pinchan con las púas de sus semejantes y deben guardar las distancias. Lo mismo que los seres humanos buscamos la compañía de los demás para no padecer la soledad y hastio, pero no podemos frecuentarnos demasiado de cerca sin herirnos unos a otros con nuestras ambiciones opuestas. Ángel Basso, su
sistema en la necesidad y el todo. Nadie se lo opuso con tanta radicalidad como Kierkegaard, que no tuvo sistema alguno, pero defendió contra viento y marea la posibilidad y el individuo. Søren Kierkegaard nació y vivió toda su vida en Copenhague, la capital de Dinamarca. Su padre fue una persona atormentadamente religiosa y transmitió a Søren su obsesión por la culpa, la difícil salvación y la lejanía de Dios. Kierkegaard estudió filosofía en Berlín con Schelling, pero nunca llegó a ser profesor ni tampoco pastor protestante, a pesar de que buena parte de su obra son sermones y meditaciones religiosas. En realidad siempre fue por libre escribiendo textos breves, sumamente originales y literalmente excelentes, en los que con frecuencia hace gala de un talante irónico. Precisamente su primer ensayo versó sobre el concepto de ironía, y que firmó con una serie de ingeniosos seudónimos, cada uno de los cuales brindaba una nueva perspectiva personal. A pesar de su físico poco afortunado, era contrahecho. Mantuvo un largo noviazgo con la hermosa Regina Olsen, que rompió poco antes de la boda por tribulaciones íntimas sobre las que solo podemos hacer conjeturas. En sus últimos años padeció las burlas de la revista satírica El Corsario, que le hicieron sufrir mucho, y se enfrentó polémicamente al respetado teólogo hegeliano Martensen, lo que le dejó aún más aislado e incomprendido. Murió a los 42 años y reclamó como epitafio solo dos palabras: aquel individuo. A Kierkegaard le interesa por encima de todo y del todo el individuo concreto, el que existe y sufre, aquel para quien la verdad es algo que recibe sentido de su propia vida. También Hegel habla de su sistema de lo concreto y de la verdad, pero en realidad son meros rótulos abstractos, porque para él solo cuenta el despliegue de la razón y la inspiración vivida. Su filosofía, dice Kierkegaard, es como una tienda de cuyo escaparate hay un cartel que pone lavandería. Al verlo, uno decide llevar allí su ropa sucia para que se la lave, pero luego se entera de lo que en ella se ofrece no es el servicio de limpieza, sino solo el cartel de marras que está en venta. Søren Kierkegaard. Lo que el individuo conoce y lo que le atormenta no es la necesidad, sino la posibilidad. El tormento proviene de que junto a la posibilidad positiva, como posibilidad de que sí, está también la posibilidad de que no. La posibilidad de lo imposible, es decir, la posibilidad de la nada que aniquila todo lo posible. La posibilidad depende de nuestra libertad, que debe elegir, pero también de las circunstancias de todo tipo en las que debemos elegir y las cuales no hemos elegido. Como agentes, intervenimos en lo posible, pero no somos dueños de su resultado efectivo. Enfrentarse a ese vértigo incierto de la posibilidad nos produce angustia, el escalofrío ante el permanente quizá, que se abre ante nosotros como una tentación, es decir, como lo que justamente nos atrae y nos espanta. Por supuesto, el lugar propio de la posibilidad es el futuro, lo aún no ocurrido hacia lo que nos precipitamos, pero no menos está presente en el pasado, porque allí donde está Hegel quiere ver una necesidad racional ya cumplida. Kierkegaard sigue contemplando posibilidades que han sido pero pudieron no ser.
Pendiente de cada instante del pasado está también la misma nada que amenaza los pasos del porvenir. Para los individuos angustiados por la posibilidad, considera Kierkegaard que se dan 3 estadios de existencia, lo cual no deja de ser una concesión a la traída dialéctica hegeliana, aunque según él, cada uno de esos estadios puede conducir al siguiente, pero no necesaria e inexorablemente. El primero es el estadio estético, en el que se vive poética y luminosamente, eligiendo siempre lo exquisito, lo excepcional y más placenteramente satisfactorio. Todo lo banal, rutinario y sacrificado de la existencia es ignorado o abolido. Así viven los grandes seductores, pecaminosos pero deslumbrantes, como el Don Giovanni de la ópera de Mozart, o el Juan que protagoniza el diario de un seductor, del propio Kierkegaard. Pero la maldición del estadio estético es el aburrimiento desesperado en el que siempre desemboca, porque la perpetua busca de lo nuevo y excelso termina aniquilado por el hastio y la insustancialidad. El segundo estadio es el ético, en el cual se alcanza no ya una vida que solo pueden disfrutar los excepcionales originalísimos, sino la que todos pueden vivir, sometiéndose al deber y al compromiso acatado. El matrimonio es el gesto ético por excelencia, frente a la veleidad del seductor, y también el trabajo, que cumplimos como obligación y que cualquier otro podría igualmente hacer en nuestro lugar, pero en la disciplina de la ética se asume sin remedio la culpabilidad que encierra cada individuo en su vida, la disposición siempre pendiente al mal que solo el acatamiento a la ley nos permite aplazar. Por tanto, la ética es constantemente vivida como perpetuo arrepentimiento y sin remedio como algo insuficiente para quien desea la perfección. De aquí la posibilidad, no certeza ni necesidad, de un tercer estadio, el religioso. En él se puede ir más allá del deber y de la ley moral, dando el salto hacia lo que escapa a toda razón y necesidad, pero puede salvar eternamente nuestra individualidad. En su libro Temor y Temblor, título admirable al que hace un guiño, cuenta Kierkegaard el caso de Abraham, al que Jehová, sin darle ningún tipo de explicaciones, ordena el sacrificio de su hijo Isaac. Se trata de una terrible violación a la ética normal en nombre de la fe que el patriarca acepta con angustia. Aunque finalmente se ve dispensado de su cumplimiento, Abraham se arriesga a desafiar las normas morales en busca de algo superior a la ética misma, aunque racionalmente parezca un desatino. Creer más allá de la lógica y sus explicaciones para acabar finalmente con todo temor y toda culpa, esta es, según Kierkegaard, la función de la fe en un Dios infinitamente extraño al que no podemos comprender con la razón, pero que puede salvarnos de la angustia a través de la sinceridad de la angustia misma con que lo reclamamos. En cambio, el francés Auguste Comte coincide en bastantes cosas con la visión hegeliana de la sociedad y de la historia, pero no podemos decir que sea discípulo o imitador del germano por una sencilla razón: nunca le leyó. En líneas generales, Comte era bastante adverso al mucho leer, porque según él impedía el razonamiento personal y sin prejuicios, de modo que no leyó a Kant ni a Hegel, ni a casi ninguno de los grandes filósofos, o al menos eso dijo. Comte nació en Montpellier y fue profesor de matemáticas en París, pero su carrera académica se vio truncada por la publicación de sus obras filosóficas
que gustaban muy poco a sus colegas más conservadores. Durante un tiempo colaboró con el socialista utópico Saint-Simon, cuyas teorías son un precedente del marxismo, aunque fuese muy criticado por Marx. Tuvo problemas psiquiátricos a los que logró sobreponerse y fue amante de Clotilde de Vaux, que se convirtió en su musa inspiradora tanto durante su vida como, sobre todo, después su temprana muerte. Además de fundar una nueva escuela filosófica, el positivismo, intentó también reorganizar por completo la sociedad de su tiempo y propuso una nueva religión social sin Dios ni seres sobrenaturales, pero con diversos santos tutelares, entre los que incluyó en lugar destacado a su amada Clotilde. Comte es el precursor de lo que hoy llamamos psicología, es decir, el estudio más o menos científico de las formas sociales. Según él, son tipos de conocimiento los que caracterizan a los conjuntos humanos. Cada sociedad, y en cierta medida cada individuo, pasa por 3 estadios. El estadio teológico, dividido a su vez en fetichismo, politeísmo y monoteísmo, en que todo lo que ocurre se atribuye a la intervención de uno o varios seres sobrenaturales. El estadio metafísico, en el que se supone que la causa de los sucesos son fuerzas abstractas, como la voluntad o lo absoluto. Y el estadio positivo o científico, en el que los hechos observados se explican por las relaciones mutuas y las leyes de ellas derivadas. Comte situaba a su época a finales del estadio segundo y comienzos del tercero. Para Comte, el progreso social significa desarrollo del orden y del control en la sociedad. En sus planteamientos, tiene más de sumo sacerdote e incluso de gran inquisidor que de sabio. Por ejemplo, sostiene que deben ser proscritas todas aquellas formas de investigación científica que no contribuyen de forma inmediata y verificable al bienestar social por ser demasiado especulativas. Si se le hubiera hecho caso, se habría acabado toda la ciencia moderna. Adiós a la teoría de la relatividad o la física cuántica. La moral se resume en el precepto vivir para los demás. Los filósofos positivistas deberían ser los rectores absolutos de un nuevo orden social. La sociocracia, en el cual, como intérpretes de la humanidad, tendrían derecho a dictar leyes indiscutibles a los individuos para imponer el orden conveniente a la mayoría. Un nuevo catecismo positivista debe enseñar a los ciudadanos sus obligaciones. Un nuevo calendario promocionará como santos de cada día a científicos, héroes y políticos, mientras que se adorará colectivamente al gran ser, la humanidad, así como al gran fetiche, el mundo, y el gran medio, el espacio, que también sería expresión de nuestra gran fatalidad. Bueno, en cierta época de su vida, Auguste Comte pasó una temporada en el manicomio, pero viendo algunas cosas de sus propuestas sociales, podría pensarse que salió demasiado pronto. La filosofía inglesa estuvo marcada por los planteamientos de utilitarismo, cuyo pionero fue Jeremy Bentham, heredero de la tradición que va de Hobbes a Hume. Bentham se ocupó de filosofía moral y de filosofía del derecho, pero también fue filántropo y reformador social. Lo mismo escribía sobre el método para descubrir falacias en la argumentación de los políticos, como diseñaba un nuevo tipo de cárcel supuestamente más humana que las de su época, el panóptico.
en la que los guardianes tenían en todo momento a los reclusos a la vista. A pesar de su timidez, con los años se fue haciendo un adversario cada vez más osado de las ideas religiosas. Junto con otras personalidades progresistas, fundó el University College de Londres y a su muerte le dejó un legado poco usual. Su propio esqueleto, con una máscara de cera con su rostro, vestido con sus ropas y guantes, sentado en una silla y tocado con un gran sombrero, lo pusieron en una vitrina. Algo había que hacer con él. Y, si no me equivoco, allí sigue todavía. La doctrina utilitarista basa toda su normativa en este principio. Actúa de tal modo que consiga la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bentham quería convertir la moral en una ciencia exacta, como la física, pero ello había que fundarla en hechos indudables como son el dolor y el placer. Decir que una acción es buena equivale a señalar que nos causa placer. Asegurar que es normalmente buena equivale a declarar que causa placer a la mayoría. O sea, que resulta útil porque aumenta la felicidad general. La dificultad estriba en que no resulta sencillo calcular placeres y dolores. Por ejemplo, ¿es mayor el placer que me produce a mí el bello cuadro de Goya que tengo en mi casa que el placer del mendigo aterido al frío que podría calentarse gracias a él? Si lo quemo en la chimenea, ¿es mayor, menor o igual el placer de comer un bocadillo de jamón que el de escuchar un aria de ópera? En el supuesto de que le gusten a uno el jamón y la ópera, claro. También hay valores como la justicia, difíciles de reducir a una cuestión de placer o dolor. Sería justo, es decir, moralmente valioso, conseguir el bienestar de todo un país al precio de torturar y ejecutar a un inocente. Las ideas utilitaristas fueron explicadas de forma más convincente y matizada por John Stuart Mill. Fue hijo de James Mill, uno de los mejores amigos y discípulos de Bentham, que le educó de una manera cuidadosa pero severísima. Aunque es evidente que John aprendió así muchas cosas, también resulta claro que le robaron todos los placeres de la infancia, de lo que se quejó más tarde en su interesante autobiografía. Stuart Mill es uno de los personajes más amables de la filosofía moderna, aunque no tiene mucho sentido del humor. Con una educación como la suya no es fácil desarrollarlo. Era un espíritu generoso y noble, intelectualmente honrado y minucioso, argumentador, especialista en obtener sensatez de doctrinas algo locuaces. Escribió un libro sobre Augusto Comte, donde destacó los aspectos más interesantes de su pensamiento, sin ocultar sus muchas ridiculeces. También escribió un breve ensayo titulado Utilitarismo, en el que aboga por un eudismo cualitativo según el cual debe haber una jerarquía de placeres y establece, por ejemplo, que es mejor ser un hombre descontento que un cerdo satisfecho. Aunque no era creyente, como buen inglés no aceptaba en cuestión de conocimientos más de lo que se aportan en nuestros sentidos. Se esforzó por encontrar la utilidad social y personal de las doctrinas religiosas, incluso de la inmortalidad del alma, aunque no se le ocultaron tampoco sus peligros de superstición e intransigencia. En sus reflexiones sobre economía política, Stuart Mill define el individualismo liberal frente a las pretensiones de los socialistas utópicos y los comunistas de convertir el Estado en planificador de la economía, pero sin embargo no niega a estas otras funciones sociales importantes. Por ejemplo, obligar a los niños
a ir a alguna escuela, controlar las jornadas laborales para impedir los prejuicios de salud y la explotación, regular la emigración para contrarrestar la superpoblación, garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y su participación en la empresa, supervisar las sociedades caritativas, prevenir el maltrato a los animales. Sobre todo, debe acabar con el poder despótico de los hombres sobre las mujeres y asegurar a estas idénticos derechos y plena protección legal, aspectos que defendió en su libro La servidumbre de las mujeres, obra pionera de las ideas feministas. Tal como le sucedió al Compton, también hubo en la vida de Stuart Mill una mujer, Harriet Taylor, que influyó decisivamente en su pensamiento y que murió tempranamente, dejándole un gran vacío. En colaboración con ella, escribió su obra maestra sobre la libertad, un libro muy bello y muy inteligente en el que reivindica la autonomía del individuo frente a la tiranía de la mayoría que había apoyado a Auguste Comte, y sostiene que la única razón por la que la autoridad puede intervenir para coaccionar la voluntad de una persona es evitar un prejuicio a los demás. En el resto de las cuestiones, la función de la autoridad estatal solo debe ser garantizar un marco de condiciones que permitan a cada cual tomar sus propias decisiones bien informado y tras una debida reflexión. Lo mejor de la filosofía es que en ella se encuentran protagonistas tan diferentes como los múltiples aspectos de la vida misma, junto a un pensador propenso a las reflexiones útiles y razonadamente sensatas, incluso a veces demasiado sensatas, como Joan Stuart Mill. Parece otro arrebatado, truculento y efervescente como Friedrich Nietzsche, quizá uno de los más personalmente geniales y a la vez controvertidos en toda la historia moderna de las ideas. Nació en Villa Germana de Rotger, hijo del pastor protestante que murió cuando él aún era un niño, y estudió filología clásica en Bonn, Leipzig. Su enorme y original inteligencia le hizo destacar muy pronto, hasta tal punto de que solo 24 años se le ofreció una cátedra de su especialidad en la Universidad Suiza de Basilea. Allí trabó amistad con el compositor Richard Wagner, al que en un principio admiró mucho y con quien luego tuvo una sonora ruptura. Por entonces publicó su primera obra, El origen de la tragedia, que le granjeó la animadversión de sus colegas filólogos más conservadores. La persecución de ese libro y su mala salud, que empezó en la misma época a causarle serios problemas, dio al traste con su carrera académica. Más adelante dijo que tuvo que elegir entre ser catedrático de filología o un dios, y eligió lo segundo, por modestia. Dejó la enseñanza y vivió sin lujos de su herencia paterna, vagabundeando por diversas localidades de los Alpes suizos o del norte de Italia, y publicando a sus expensas obras más que notables, pero ignoradas por casi todo el mundo. Conoció a una joven de origen finlandés que era hermosa y sabia, Lone Andreas Salome, en la que creyó encontrar una compañera del alma como la que tuvieron Comte y Stuart Mill, pero que rechazó su oferta de matrimonio para casarse con uno de sus mejores amigos. La salud física y sobre todo mental de Nietzsche se deterioró cada vez más. Durante una estancia en Turín llegó a desplomarse definitivo al ver que un cochero azotaba a un caballo sin fuerza en la céntrica plaza.
se abrazó llorando al cuello del animal para compartir su castigo. Los últimos 10 años de su vida los pasó sumidos en una demencia más o menos pacífica al cuidado de su hermana Elizabeth, quien se dedicó a editar sus libros con más instinto comercial que fidelidad a su pensamiento. Durante esa época de conciencia ausente, alcanzó en toda Europa la celebridad merecida que nunca pudo gozar años antes. Ante todo, Nietzsche fue un seguidor de las doctrinas de Schopenhauer, pero como ya tantas veces hemos visto que pasa frente a filósofos, el mejor discípulo fue también quien más radicalmente contradijo las conclusiones del maestro. Igual que Schopenhauer, Nietzsche completó el mundo con una realidad caótica y atroz, llena de dolor y carente de piedad, sin un sentido ni una fidelidad superior armoniosa. Esta perspectiva schopenhaueriana había sido en cierta medida corroborada por la teoría de la evolución expuesta por Charles Darwin en El origen de las especies, quizás la obra científica filosóficamente más influyente de su siglo y del nuestro. Darwin acaba con una superstición de que el funcionamiento de los seres naturales responde a un plan creador. En realidad, lo que predomina es una selección marcada por la supervivencia de los mejores adaptados a su medio, en los quienes aseguran en mayor número su descendencia en la implacable lucha por la existencia. No hay un objetivo final, solo el sálvese quien pueda, en la tormenta inmisericordia de la vida en que quiere a toda costa preocuparse. Friedrich Nietzsche. Ante esta realidad dolorosa y feroz, Schopenhauer recomendó la gradual renuncia a la voluntad de vivir de modo semejante a otras actitudes religiosas, por ejemplo el cristianismo, que aconsejan resignación y mansedumbre en el terrible trance de la vida. La diferencia fundamental entre ambas posturas es que el ateo Schopenhauer no esperaba nada mejor que el nirvana de aniquilación renunciativa, mientras que el cristianismo espera otro mundo feliz más allá de este mundo, donde la existencia reciba sentido y disfrute de armonía fraterna. Nietzsche se enfrenta aquí al dolorido ateo y a las piadosas creyentes. Según él, hay que aceptar la vida tal cual es, absurda y trágica, con sus momentos de éxtasis glorioso en sus terribles sufrimientos. Se trata de amar la vida, porque en esto consiste la salud frente a los enfermos, física o mentales, que no pueden soportarla, pero el amor a la vida impone amar también a sus aspectos atroces y despiadados. Por tanto, es preciso cambiar nuestros valores morales, darles la vuelta como quien vuelve de dentro fuera un calcetín. Basta ya de recomendar resignación, humildad, sacrificio, ternura y de ensalmar al débil como si por serlo fuese bueno. Los valores deseables son en realidad la fuerza, la audacia, la energía y el orgullo. El fuerte y valeroso que vive confiado en las atlas elecciones del cuerpo y no cree en el más allá, no es culpable de su afirmación vital y por tanto el resentimiento de quien le teme o le envidia desde su flaqueza y aspira a otro mundo en el que puede verse castigado, no es fuerte de mérito ni fundamento de normas morales dignas de tal nombre. Schopenhauer había convertido la ciega voluntad en fundamento de lo real, pero Nietzsche existe en el hombre la posibilidad de la voluntad de poder, es decir, la capacidad de ir más allá de uno mismo por medio de la creación y el júbilo que a veces destruye para inventar luego mejor.
La voluntad de poder caracteriza a la gran artista que no se encuentra bajo el patronato del dios Apolo, razonador y amante de la armonía clásica, sino más bien bajo el Diónosis propio del arrebato inspirado y al desorden organístico que todo lo trastoca y se arriesga a los máximos peligros espirituales. El ser humano proviene de la evolución de las formas inferiores, bestiales, como nos ha demostrado Darwin, pero no es el final del camino. Más allá está el superhombre capaz de vivir gozoso sin creer en recompensas ultramundanas y también de soportar su soledad de individuos creador que no precisa del apoyo estupefaciente del rebaño social. El superhombre acepta que el eterno retorno de cada momento, es decir, acepta que todo pasa y vuelve de modo infinito, pero siempre merece ser asumido con el eterno sí, que nunca traiciona la fidelidad del gozo terrestre de la vida. Todo el pensamiento de Nietzsche, paradójico y casi siempre provocativo, con ironía, dijo de sí mismo: yo no soy un hombre, soy dinamita. Está expuesto en obras de alto rango literario compuestas en forma de aforismos y breves textos de enorme poder sugestivo. Nunca como tratados o estudios académicos. Su libro más célebre y el mejor comprendido de su pensamiento, así habló Zaratustra, es una especie de poema diactónico que remenda a la Biblia y también a obras religiosas orientales, pero para transmitir con una retórica a veces alterena, aunque no exanta el secreto humorístico, un mensaje semejante diferente. Alba y Memo se encuentran en una barricada en plena agitación revolucionaria, con un fondo de voces y bandas subversivas enfrentadas a cargas policiales. Nemo, a las barricadas, no a la represión. Viva el pensamiento libre. Alba: caramba, yo creía que esto de la filosofía era una cosa tranquila, un viejo profesor explicando la lección en su aula, algo sosegado y pacífico. Nemo, pues ya ves que no, se trata de la libertad, de que los hombres se quiten de encima supersticiones y ortodoxias que los mantienen escandalados. Viva la revolución, abajo el silencio de los borregos dóciles, que soy un hombre, soy dinamita. Alba: ¿de veras? En fin, tampoco hay que pasarse. Pero la verdad es que doña Filosofía parece haberse hecho cada vez más subversiva con el paso de los siglos. Al principio eran los filósofos quienes vivían amenazados y ahora resulta que son ellos quienes amenazan la tranquilidad de todo el mundo. No sé cómo acabará esto. Nemo, qué tranquilidad ni qué niño muerto. Cuando el hombre piensa, tiemblan los cielos, se acaba la siesta y ya nada volverá a ser como antes. Alba: seguro que no. De eso se encarga el paso del tiempo. Y la historia que no tiene moviola. Venga, cálmate un ratito, que los revolucionarios seguro que pueden pasarse sin tu ayuda el próximo cuarto de hora. Oye, ¿te has fijado? Nemo, ¿qué? No me ocultes nada, estoy dispuesto a todo. Alba: pues sí que te has dado fuerte, ¿no? Solo iba a decir que si te has fijado en que cada vez hay más filósofos. Nemo, me parece que en eso tienes razón, es como una epidemia, ¿no? Alba: algo parecido. Pero es que, además de ser muchos, cada vez son más radicalmente opuestos. Aunque aprenden unos de otros, sus conclusiones se alejan que da gusto verles. Nemo, claro, clarinete. Los soy partidarios del todo y partidarios del individuo.
Los unos son forofos de la razón y los otros de la voluntad. Algunos quieren que el Estado controle todo lo controlable y lo demás que el individuo disfrute de libertad casi ilimitada. Los que hay muy ateos y muy creyentes, en fin, que no sabe uno a qué carta que vaya jaleo, ¿no? Alba, de jaleo nada. Se trata de otra cosa, lo que tú decías y que tanto te gusta. Nemo, que a mí me... Pero, ¿de qué se trata? Alba, no te hagas el distraído. Es la revolución